En 1908, el general Juan Vicente Gómez llega a la presidencia de Venezuela tras asestar un golpe de Estado y derrocar a Cipriano Castro, dando un giro al manejo ejecutivo del país. El gobierno de Gómez promueve cambios en el Estado que buscan su transformación, con el propósito de ajustar la nación a los nuevos tiempos de modernismo y progreso. A partir de 1909 se establecerán contactos con países extranjeros a fin de lograr ideas y colaboración en planes y proyectos que mejoren las condiciones de Venezuela. Ese mismo año se crea la Dirección de Agricultura y Cría y Colonización con la intención de aumentar las actividades agropecuarias y aprovechar la gran cantidad de tierras ociosas. En 1910 se crearán las comisiones científicas y exploradoras con el propósito de realizar estudios integrales de características, potencialidades y soluciones a los problemas de las poblaciones de las diversas regiones del país. Se organiza el Ejército Nacional, se propone una reforma y modernización del sistema educativo y se decreta la creación de escuelas normales de artes y oficios, de agricultura, cría y veterinaria y de enfermería. Luego, con el negocio petrolero, se verán otros cambios importantes, sociales, políticos y económicos y hasta culturales que delinearán a la moderna Venezuela. Los detractores de Gómez lo señalan como un dictador autócrata, opresor, retardatario y entreguista a intereses extranjeros. Sin embargo, áreas como la educación, la salud pública y la producción agropecuaria e industrial recibieron especial atención en su gestión de gobierno entre 1908 y 1935, hecho que a la postre permitió a Gómez dejar atrás la condición agropecuaria latifundista, belicista, caudillista y errática que caracterizó a la Venezuela de la segunda mitad del siglo XIX. A raíz de la epidemia de peste bubónica aparecida en el puerto de La Guaira en 1907, voces nacionales e internacionales se manifestaron por una urgente organización del sistema sanitario del país. Tal clamor obtuvo respuesta en el nuevo gobierno de Gómez, el cual en 1909 crea la Comisión de Higiene Pública, instancia consultiva con rango nacional y de carácter temporal. Estaba constituida por 6 médicos, un ingeniero y un abogado, presidida por el médico barquisimetano Dr. Pablo Acosta Ortiz, con el caraqueño Dr. Luis Racetti como secretario. El acontecimiento se tiene como un hito por ser el primer intento formal de un gobierno venezolano por tomar la salud como asunto de carácter público. Esta comisión dio paso en 1910 al Consejo Superior de Higiene y Salubridad Públicas y a la Dirección de Higiene y Salubridad Públicas, órganos hermanos, coactuantes y de vida efímera. En 1911 ambos fueron unidos para crear la Oficina de Sanidad Nacional, encargada de controlar los frecuentes brotes de enfermedades que afectaban en aquella época a humanos y animales en toda Venezuela. Esta oficina contemplaba un instituto de higiene, una oficina central de desinfección y una oficina o departamento veterinario. Tenía amplias competencias en los ámbitos de la salud pública, la prevención de enfermedades, el saneamiento ambiental y la sanidad animal. Como su primer director se designó al médico, escritor, humanista y educador Dr. Samuel Darío Maldonado, quien estuvo en el cargo hasta 1914. También era un destacado ganadero, propietario del Hato del Frío, que otrora fuera del héroe de la independencia general José Antonio Páez, y que en la década de 1970 fue una importante locación para la serie venezolana del programa televisivo español El hombre y su mundo, del naturalista Félix Rodríguez de la Fuente. Esta última condición del nuevo director seguro pesó en sus importantes acciones en los ámbitos ambiental, médico-veterinario y de la salud pública veterinaria en el organismo a su cargo. Bajo la dirección y corredacción de Maldonado, en 1912 se promulga la primera Ley de Sanidad Nacional y una serie de otras normas sanitarias que ponían énfasis en los alcances, la organización y la operatividad del sistema sanitario del país. A esta oficina se le adjudicó en 1918 el nombre de Oficina Central de Sanidad Nacional y a partir de 1919 se le denominó Dirección de Sanidad Nacional, a consecuencia de las reformas de salud pública importantes que fueron forzadas por la pandemia de gripe española de 1918, repotenciándose de esta forma el proceso de modernización del sistema de atención sanitaria del país. Las reseñas o los estudios históricos de las actividades de estas dependencias mencionadas en las décadas de 1910 y 20 son muy pobres, hallándose apuntaciones aisladas acerca de actividades de investigación sobre enfermedades animales con potencial zoonótico realizadas por médicos humanos. Este tema es en definitiva un objeto clave de investigaciones futuras.
Es menester resaltar la contratación en 1913 del ingeniero, geógrafo, cartógrafo, meteorólogo, botánico, zoólogo, naturalista y conservacionista Henri Pittier, a quien se le solicitó el estudio de la situación agrícola nacional. Pittier recomienda el establecimiento de reservas ambientales, estaciones experimentales, laboratorios y escuelas para la investigación y la enseñanza agropecuaria y forestal, lo que lo convierte en un precursor de estas disciplinas en Venezuela. En la segunda mitad del siglo XX, con el avance de la actividad petrolera, llegan al país compañías concesionarias norteamericanas, entre ellas la Standard Oil del grupo Rockefeller. Las petroleras detectaron la gran limitación que suponía para sus operaciones el deficiente estado de salubridad que tenía Venezuela, a pesar de los evidentes esfuerzos realizados por el gobierno de Gómez. En 1926 fue establecido un convenio entre el gobierno venezolano y la Fundación Rockefeller para mejorar los sistemas de salud pública y la lucha contra enfermedades contagiosas, incluidas las zoonóticas. En agosto del año 1930, el gobierno de Gómez elimina la Dirección Nacional de Salud para dar paso al novedoso Ministerio de Salubridad y Agricultura y Cría, despacho que concentró todas las dependencias con competencias relacionadas en las dos áreas. Este macroministerio mantuvo todas las estructuras de las unidades que le dieron forma, las cuales se organizaron en dos grandes direcciones, la de Salubridad Pública y la de Agricultura y Cría. Es bastante probable que la decisión de crear tal inusual ministerio estuviese influenciada por la presencia en Venezuela de la Fundación Rockefeller, donde laboraron los doctores Theobald Smith y Richard E. Chow, considerados dos de los pioneros de lo que más adelante se llamaría la salud pública veterinaria. Como primer ministro designado fue el doctor Enrique Toledo Trujillo, médico particular de Gómez y casualmente con una marcada inclinación hacia la atención de los animales por ser amante del hipismo y criador de caballos. En su gestión se inauguran y modernizan diversos sistemas de salud y de saneamiento ambiental, y particularmente se pone en marcha la Escuela de Expertos Agropecuarios y Prácticos en Sanidad Animal, se promulga la Ley de Defensa Sanitaria Vegetal y Animal y se reorganiza la antigua Oficina Veterinaria, para la cual se contratan a 5 médicos veterinarios extranjeros, a quienes los historiógrafos de la medicina veterinaria venezolana consideran como los pioneros de la implantación formal de la profesión en el país. Al doctor Vladimir Kubes, checoslovaco, se le instaló al frente de la oficina veterinaria como líder de este grupo, con la misión de encargarse de los programas de enseñanza de la profesión y de manejo, cuidado, higiene, sanidad, multiplicación, cría y alimentación de animales, así como del aprovechamiento de sus productos. Junto a su equipo de trabajo se desempeñaron como agentes integrales de atención de la sanidad animal, defensores de la salud ambiental, así como promotores de la higiene y la prevención de enfermedades en los poblados rurales. A la muerte de Gómez en 1935, el nuevo gobierno del general Eleazar López Contreras desmembró esta cartera en febrero de 1936, dividiéndola en el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social y el Ministerio de Agricultura y Cría, separados tanto orgánicamente como en filosofía de trabajo. En este repaso histórico evidenciamos en los inicios de la organización sanitaria venezolana, en las 3,5 primeras décadas del siglo XX, cómo la sanidad humana, la ambiental y la animal forman aparentemente un complejo indivisible que en la práctica fue atendido en conjunto. El caso de un departamento veterinario en una oficina de sanidad nacional es raro en la historia y hoy en día podemos observar ejemplos de reciente data. Asimismo, la creación de un Ministerio de Salubridad, Agricultura y Cría es verdaderamente inusual en el concierto mundial, no teniéndose hasta ahora noticias de un paralelo. Consideramos que los operarios técnicos y políticos venezolanos involucrados en tales decisiones se acercaron a una visión adelantada de lo que hoy conocemos como One Health, una iniciativa de integración de las ciencias biomédicas en el espíritu de la One Medicine, propuesta creada por Calvin Schweib en 1964. Las bases filosóficas o teóricas que sustentaron tal visión en su momento en Venezuela produjeron sus alcances y logros importantes y hoy pueden servir de sustento a nuevas ideas adaptadas al contexto social, político y cultural venezolano y de otros países destinadas a optimizar la sanidad nacional. Nuestro país hoy sufre una profunda crisis social, económica y política que agobia a los venezolanos y de la cual no escapan los sectores de la salud, la medicina veterinaria y la ganadería, haciendo muy difícil nuestra vida y nuestro trabajo.
en los últimos tiempos, sin el apoyo de muchos de nuestros hermanos españoles de la Asociación Española de Historia Veterinaria, hubiese sido muy difícil soportar y seguir adelante. Infinitas gracias a todos ustedes y que Dios y nuestros santos protectores se los retribuyan abundantemente en salud y prosperidad. Los historiadores vivimos hoy la experiencia y nos tocará en el futuro escribir y analizar los sucesos. Seguiremos entonces trabajando. Un cálido y tropical abrazo y nuestros más cordiales saludos desde ultramar. Buen día, Almería.